Señor, que derramó su sangre para el perdón de nuestras maldades. Damos muchas gracias al Señor nuestro Dios por este tiempo. Concédenos poder concentrarnos. Tú conoces lo frágil que somos, cómo nos desviamos tan rápidamente, así que por eso rogamos que seas tú obrando en nuestra mente, en nuestro ser entero, de modo que podamos concentrarnos en este tiempo que vamos a estar juntos aprendiendo de ti. Así que por el interés necesario para que estemos atentos, ayúdanos, nuestro Dios. Sabemos que tú eres el más interesado en enseñarnos las verdades que están en tu palabra. Así que pon en nosotros ese alto interés por conocerte, por entenderte, por gloriarnos en ti, por trazar bien las escrituras y también estar preparados para cuando nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, tener esa gracia, esa sabiduría que viene de ti para testificar del precioso plan de salvación y de la obra consumada de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias. Rogamos tu ayuda, tu guía para cada uno de nosotros y también para nuestros niños al estar aprendiendo más de las cosas tuyas. Ministranos, Señor, enséñanos. Y te damos muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora sí. ¿Me dijiste que era ese? Ya, ahí estamos. Ahí sí, ya. Vamos a probar esto, así que vamos a ver qué te resulta. Estamos entonces estudiando este siglo y el venidero según lo que la Escritura enseña. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo acerca de eso. Son esquemas súper básicos, ¿ya? Uno podría profundizar mucho más, pero estamos partiendo de lo más básico. Entonces, dijimos que el esquema básico era este, según las Escrituras, este siglo, ¿ya? Ahí, ese siglo, lo vamos a identificar con esa flechita negra, ¿ya? Y ese sería el siglo venidero en el esquema, ¿ya? Y todos nosotros los creyentes sabemos que, estamos de acuerdo la mayoría de nosotros, es que en la segunda venida es que se termina este siglo, ¿ya? Y una vez que el Señor viene, entonces ocurre lo que es la resurrección, el juicio y los cielos nuevos y la tierra nueva. Hasta ahí todo, cero problema, ¿cierto? Ahora, cuando se considera la segunda venida, al considerar la segunda venida entre la iglesia, cuando se habla de la segunda venida, entonces algunos creen que la segunda venida es futura para nosotros, desde este punto de vista, ¿ya? Desde el punto de vista donde estamos nosotros, desde este tiempo, muchos, yo diría que la mayoría de los que componen la iglesia actual, entonces ven como que la segunda venida todavía está en el futuro, ¿ya? Ese es un grupo. Esto fue lo que vimos la semana pasada, por si acaso, voy a hacer un resumen súper rápido. Y ahí entonces tenemos entre los futuristas considerando que la segunda venida es futura para nosotros, entonces tenemos dos grupos, dos escuelas de interpretación conocidas como los premileniales, ¿ya? Históricos y los dispensacionales, ¿ya? Ahí hay dos grupos que consideran que la segunda venida todavía es futura. Otro grupo son los amileniales y otro grupo es los postmileniales. Y generalmente entre los amileniales y postmileniales se conoce también otro grupo que son los preteristas parciales, que muchos se consideran amilenial, preterista parcial. Entonces hay algunas diferencias ahí, pero no vamos a entrar en eso todavía, ¿ya? Y otro grupo que considera que ya todo pasó, incluso la segunda venida, el juicio final, resurrección, juicio final y cielo nuevo y tierra nueva. Ya, ahí es donde estoy yo ahora, por si acaso, ¿ya? Yo creo que todo ya pasó.
mi viaje en cuanto a la escatología, yo pasé por ser un dispensacional, pasé por ser una milenial y después llegué a ser un preterista parcial y ahora estoy ahí, ¿ya? Preterista total. Creo que ya todo pasó. Ahora, dije la semana pasada y lo repito hoy día, que los preteristas totales son los menos que hay en cuanto a cantidad en la iglesia, ya son los menos. La semana pasada también vimos que, como vamos a estudiar acerca del siglo, este siglo y el venidero, entonces vimos algunas definiciones y aprendimos que la palabra en el griego para que se traduce como siglo es la palabra eón, ¿ya? Y ahí está en griego, y que significa tiempo prolongado y en algunos contextos eternidad, pero también se traduce como tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo, universo, eso dependiendo del contexto, ¿ya? Les dije que lo tomé de la diccionario Strong y también vimos que la palabra eón también se podría interpretar como, se podría identificar como que Moisés fuera un eón, o el mismo Señor Jesucristo fuera un eón, ¿ya? O la era, ¿ya? Era mosaica, era mesiánica. Recordemos que siglo significa era, un tiempo, ¿ya? Es un tiempo determinado. Y como vamos a estar estudiando, tenemos que tener una manera de interpretar las escrituras. Tenemos que estar de acuerdo en eso. Y a mí me parece que lo que más de sentido común apunta a explicar a las escrituras es interpretar, llegar a la Biblia y empezar a interpretar y teniendo como reglas estas que tenemos acá. Ya las vimos, ¿ya se acuerdan? El texto en su contexto, el autor, o sea, el que escribe y quienes interactúan, los destinatarios, y en los destinatarios vimos que era muy importante en cuanto a la escatología lo que es la relevancia de la audiencia y las declaraciones de tiempo. Entonces, dos cosas muy importantes que yo personalmente pasé de largo, no las tomé en cuenta en muchos estudios, fue la relevancia de la audiencia. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Y qué importante era para ellos lo que se les comunicaba? ¿Ya? ¿Qué significan las declaraciones de tiempo? Ismael, ¿qué es la declaración de tiempo? ¿Qué significa declaración de tiempo? El hecho de que nos indica cuándo va a suceder o si ya sucedió, pero también tiene que ir de acuerdo al emisor y a los receptores. Tiene que estar en línea con quienes escuchan el mensaje. Ya. Fíjese porque estas son cosas súper importantes. ¿Ya? Texto en su contexto, y cuando yo analizo el texto en el contexto, tengo que ver las declaraciones de tiempo. Y eso tiene que estar armonizado con quien habla y a quién se dirige. ¿Ya? Tiene que ir en armonía. Por eso que hablamos que es muy importante lo que es la relevancia de la audiencia, que eso implica que si el destinatario se está dirigiendo a una audiencia, ¿qué tan importante era para ellos lo que se les comunica y las declaraciones de tiempo que se mencionan ahí? ¿Ya? Entonces, por eso que es bien importante tomar en cuenta aquello, ¿ya? Después vimos la gramática, los géneros o estilos literarios, o sea, los mencionamos mayormente, hay muchos, ¿ya? Pero por lo menos para que tengamos claro que estamos tratando de meternos y ir a la Biblia tomando en cuenta aquello. Y también vimos que la analogía de la fe significaba qué cosa. ¿Qué significa la analogía de la fe? ¿Ya? Esa analogía es una palabra del griego de dos palabras. Está compuesta por dos palabras, ana y logía. ¿Qué significa? ¿Qué significa la analogía de la fe? Lo mencioné la semana pasada. Si no se acuerdan, me dicen, ¿quién sabe qué significa analogía de la fe?
Hay dos textos que no se pueden contradecir. Ya, está relacionado con que como la Biblia es inspirada por Dios, inerrante, no hay equivocaciones, entonces lo que yo estoy analizando en un texto, con otro texto en otros libros, tiene que armonizar plenamente, ¿ya? La idea entonces es que toda la enseñanza que atraviesa las escrituras está en perfecta armonía. ¿Se capta eso? Ana, que pasa por a lo largo de todas las escrituras, ya, y logia ese estudio, ¿ya? Entonces, todo el estudio es armónico, ¿ya? Analogía de la fe. ¿Qué es entonces, Benjamín, la analogía de la fe? Es como En tus palabras, sí. anunciar de la fe, como también que sigue la lógica de la Biblia, se puede contradecir. ¿Ya? ¿Ok? Que lo entendamos a nuestra manera, esa es la idea, ¿ya? Que lo entendamos a nuestra manera no hay problema. Analogía de la fe, entonces, significa que los textos, al estar estudiándolos, siempre van a estar armonizando. Donde yo vea la Biblia, el mismo tema, tiene que armonizar, ¿ya? La enseñanza atraviesa todas las escrituras y no hay contradicciones, ¿ya? Armonizan perfectamente. Y otra regla de la interpretación que estamos entendiendo que es de sentido común es que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. ¿Por qué? ¿Por qué el Antiguo es interpretado por el Nuevo? ¿Por qué sabemos, por qué lo tomamos como regla que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo? ¿Por qué? ¿Cuál es la base para decir eso? Que el Señor Jesucristo es la revelación definitiva y que Él también hablaba del Antiguo Testamento, Él y sus apóstoles hablaban del Ya. Antiguo Testamento y dan detalles, interpretaciones que respetan también la analogía de la fe. ¿Ya? ¿De qué otra manera podemos decir? ¿Elías? ¿Qué significa el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo? Quiere librarlo, pero no. Ellos no son los que libran. Ya, ¿ves? ¿Qué significa que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo? ¿Por qué sabemos que debería ser eso de sentido común? ¿En base a qué lo decimos? Porque tenemos que cuestionarlo, todo hay que cuestionarlo, ¿ya? Base ¿En base a qué? a los mismos textos, cuando vemos que apóstoles del mismo Señor Jesucristo o los evangelistas traen a colación textos del Antiguo Testamento ¿Ya? y le dan el verdadero sentido. Ahí habíamos Ya. puesto el ejemplo de cuando dice de Egipto saqué a mi hijo. ¿Ya? Entonces vemos que se utiliza en el Nuevo Testamento haciendo alusión al Señor Jesucristo. En el ¿Ya? Antiguo Testamento entendíamos que era del pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces es bien importante porque entre los creyentes, hermanos, y eso tenemos que tenerlo súper claro, no pensamos lo mismo. No pensamos lo mismo en muchas doctrinas, no creemos lo mismo, ¿ya? Entonces, si nos preguntan por qué hay diferencias entre los creyentes, es por esto, porque la exégesis que hacemos, como llegamos a la Biblia, cada uno llega como bien le parece, no tenemos reglas. Y los que tenemos reglas, a veces esas mismas reglas no son las mismas. Y entonces, por eso que yo les digo, es súper importante entender por qué cada uno de estos puntos es de sentido común. Ahora, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, ¿por qué? Más o menos como lo que decía Elías. Lo voy a decir con mis palabras. Cuando el Señor Jesucristo viene, Él abre el entendimiento de sus discípulos para que entiendan las Escrituras. Y las Escrituras se refieren a las Escrituras del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo vino, entonces cuando Él viene, les enseña a sus apóstoles, a sus discípulos, todo lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de Él. Y por eso es que vemos que muchas veces en el Nuevo Testamento dice, y se cumplió la escritura que dice. Y entonces, ¿por qué decimos que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo? Por lo mismo, porque el Señor Jesucristo es la última revelación del Padre. Él nos habló en el Hijo, dice Hebreos, ¿ya? Entonces, por eso es bien importante.
el Señor Jesucristo abre el entendimiento de los suyos para que entiendan las Escrituras. ¿Se capta esa la idea? Nina. Yo pensaba que era con respecto a la ley y a la gracia. Pensaba que había como un contraste en eso. Como la gracia era mayor que la ley, por eso interpretar el nuevo al antiguo. Sí, sí, en parte es correcto eso, ¿ya? Pero la idea de que por qué nosotros decimos el nuevo interpreta el antiguo, es que cuando viene el Señor Jesucristo, que es la revelación final, ¿ya? Recordemos que la revelación fue dada en partes. Y recordemos que el reino era el evangelio mismo, era un misterio. Entonces el Señor tenía que abrir el entendimiento de los suyos para que comprendieran el Antiguo Testamento. Y cuando Él les da a conocer lo que el Antiguo Testamento dice acerca del plan de salvación, especialmente de su bendita y gloriosa persona, entonces entendemos que es algo totalmente de sentido común, porque nadie podría interpretar las Escrituras si el Señor Jesucristo no les hubiera enseñado y abierto el entendimiento para que las comprendieran. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo importante que es? Nadie podría haber descubierto lo que es el Evangelio, quién es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando en Mateo 16 el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Algunos le dicen que era un profeta. Claro, Jeremías o cualquiera de los profetas. Y el Señor le dice, ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Se refiere al Señor Jesús. ¿Y le responde Pedro? Y le responde Pedro, ¿y qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Dios viviente. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Bienaventurado eres. Claro, dichoso, sumamente dichoso eres tú. ¿Por qué? No te lo reveló carne. Porque tiene que venir la revelación del cielo, ¿se fijan? Entonces, nadie podría comprender las Escrituras, nadie podría haber conocido al Señor Jesucristo si no es una revelación divina. Por eso es que es bien importante entender que si nosotros decimos el nuevo interpreta el antiguo, son por estas razones, ¿ya? Y como hay tantas diferencias entre nosotros los creyentes, y la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, entonces, de la verdad que hay en nosotros, entonces tenemos que entender que esto es lo más de sentido común. ¿Por qué decimos esto? Porque algunos llegan a la Biblia e interpretan el Antiguo Testamento de una manera y el Nuevo Testamento de otra manera, entonces no toman en cuenta esto, ¿ya? Elías. Sé que estaba viendo la etimología de la palabra analogía y se podría entender como que es algo de acuerdo a la razón. O sea, algo que tiene que ser, tal como decía esta, algo lógico, algo que le cuadre, algo que no pierda el sentido. Entonces, de ahí que si tomamos solamente la regla 6, ahí falta la 7, parece que está. Si tomamos solamente la regla 6, Sí. o sea, la regla 8 sin la 6, tampoco, o sea, también podría ser una interpretación sesgada. O sea, tienen que ser todas las reglas de hermenéutica aplicadas en el momento. Por eso es bueno que cuando se interpreta el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, Sí. tiene que ser también de acuerdo a la razón, tiene que cuadrar, no tiene que contradecir. Ok, y lo otro que vimos es que hay ayudas, diccionarios, concordancia, etcétera, incluso libros de historia que nos ayudan a una mejor interpretación. Y aquí empezamos a ver entonces los textos que están relacionados con este siglo y el venidero. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Lo voy a pasar rapidito. Ahí está para que se vayan recordando. ¿Ya? Y aquí vimos que aparece que el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ya? Y entonces ahí, por lo menos decíamos, hay dos posiciones marcadas en las Escrituras con respecto a
la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces decíamos que algunos piensan que al decir no será perdonado en este siglo, ni en el venidero, significa que no será perdonado jamás. ¿Ya? No será perdonado jamás. ¿Y cuál es la otra forma de verlo? Sí, lo venidero también se puede cometer ese pecado. Ya, exacto. ¿Mm? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si uno dice no será perdonado jamás, entonces pareciera ser que en el siglo venidero nadie peca. ¿Se fijan? ¿Captan eso, cierto? Ya. A veces tiene más animaciones y se demora. Ah, bien. Ya, entonces, ese es el cuadro que vimos al final de la semana pasada. Ya, aquí llegamos entonces, terminamos el resumen. Aquí para que nos quede claro, eso de ahí, ya, donde se traslapa, se superpone, ¿no? Hay una transición. ¿Cómo le llamábamos a eso? Ya, perdón. Ya, no. ¿Por qué le decimos ya? ¿Por qué decimos ya qué? ¿A qué se refiere? ¿Ah? El reino. Aquí entonces comienza lo que conocemos como el siglo venidero o el reino que se inaugura. No se ha consumado, pero se inauguró. Y vemos que estos dos siglos, este siglo y el siglo venidero, ¿qué significa la palabra siglo, Esteban? Era edad, época, ¿ya? Tiempo prolongado, definido. Pregunta, para los que no lo puedan saber, ¿por qué decimos que ya se inauguró? ¿Ya? Ahí Andrés está haciendo una pregunta. ¿Por qué decimos que ya se inauguró, basándonos en los textos? ¿A eso te refieres, cierto? Para que se sonara. ¿Sí? ¿Por qué entendemos que aquí se traslapan o se superponen? Porque vino el Señor. ¿Ya? Porque vino el Señor. Bien. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Ok. Entonces, se fijan que la Biblia dice, ¿ah? La Biblia dice que hay dos siglos. La Biblia lo presenta como dos siglos. Por los historiadores, se dice que en ese tiempo los judíos también entendían esto y hablaban de dos siglos. ¿Ya? El siglo donde ellos estaban viviendo era este siglo y esperaban la venida del Mesías que iba a inaugurar el siglo venidero. ¿Mm? Y en la Biblia lo vemos que es así, este siglo y el siglo venidero. Entonces, con respecto a Mateo 12, 22 al 32, que fue el párrafo que nosotros analizamos, vimos que en el siglo venidero entonces no hay perdón para el que peque contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Y como ahí hay dos posiciones, ¿ya? La pregunta es para que piensen. ¿Quiénes podrían decir, fíjense, quiénes podrían decir e interpretar que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado jamás? Futuristas, preteristas. ¿Quiénes entonces dirían es que en el siglo venidero no se peca? ¿Quiénes podrían decir eso? ¿Los futuristas o los preteristas? ¿Quiénes? ¿Futuristas? Ninguno dice futurista. ¿Se capta la pregunta, no? ¿Ya? ¿Qué dices tú, María José? Futurista, ¿cierto? Ya. Ahí para que ustedes, uno en la medida que va leyendo la Biblia, se pone cada día más agudo en cuanto a la interpretación, en cuanto a escuchar más atento. Y uno empieza a analizar, conforme las escrituras, en la medida que conocemos las escrituras y conocemos las enseñanzas bíblicas, uno se arma de un filtro en la mente que nos va a ir ayudando a, cuando uno escucha enseñanzas, las va filtrando inmediatamente si uno tiene clara la doctrina. ¿Ya? Y recordemos que
Si tenemos un filtro adecuado, basado estrictamente en las escrituras, vamos a estar súper bien. Porque lo que no es de la Biblia va a rebotar en nuestra mente. ¿Ya? Pero si uno tiene un filtro donde pasa cualquier cosa, no ayuda para nada. ¿Ya? Entonces vemos que dijimos, no lo alcanzamos a decir, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y como dice ni en este siglo ni en el venidero, me parece a mí que en el siglo venidero también se ve. ¿Ya? Pero recordemos que muchos dicen que no se peca. A mí me parece que sí, ¿ya? Porque dice que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ya? Ok. Y entonces la pregunta es una pregunta para hacerlo. Gabriela, ¿en qué siglo estamos entonces? Yo me quería preguntar a usted, ¿en qué siglo estamos? Yo les voy a pedir que En el siglo venidero. les voy a pedir que no conversen entre sí y participemos todos. Si tienen una pregunta, la haces para que todos participemos, ¿ya? Haz la pregunta ahora, hermano. Quería preguntarle a usted. Hazla abierto para que todos, ¿ya? Yo pienso que en el siglo venidero. ¿Ya? ¿En qué siglo estamos? Estamos en el siglo venidero. ¿Seguro? A ver, un aspecto que analizamos, el primero que hemos visto, esto ¿Ya? cuadra que La Biblia tiene que ir dando la pauta. Fíjense, ustedes tienen que ir analizando lo que yo dije, ¿ya? A mí no me tienen que creer, ustedes tienen que creerme a mí cuando yo estoy diciendo lo que realmente la Biblia dice. Si ustedes ven otra cosa, tienen que inmediatamente avisar, ¿ya? Ustedes tienen que cuestionar todo. Nosotros tenemos que cuestionar todo por las escrituras, ¿ya? Recordemos que si se maneja la narrativa, empieza el lavado de cerebro a todo orden de cosas en el mundo. Y ustedes ven cómo está ahora la vida de cómo se va manejando el mundo, nos cambian la narrativa, nos cambian las palabras y todo, y después ya uno no sabe qué significa. Entonces, por eso es que es súper importante conocer las escrituras, que tiene que ser el filtro de nuestra mente para que nosotros actuemos en la verdad y seamos verdaderamente libres y no seamos manejados por distintas narrativas que nos pueden presentar, ¿ya? Porque nos cambian el lenguaje y empieza a cambiar todo. María José. Yo creo que solo con este texto no podríamos, no podría descubrir el título estamos, ¿Ya? porque la constitución se da ahí es igual para este ciclo y para este. ¿Ya? Entonces, y ahí se está hablando solamente de un pecado específico, como decía la constitución en la misma para ambos siglos. Yo creo por lo menos solo con ese texto que no podría decir. Ya. Ya, ok, súper bien. Se ve que el alcance es súper bueno. Ahora, ¿por qué algunos decimos estamos aquí? Porque consideramos otros textos, pero no estamos considerando única y exclusivamente este, que aquí estamos, ¿ya? Entonces hay que tener en mente también eso. Uno tiene que analizar las preguntas, tenemos que aprender a escucharnos, ¿ya? A analizar lo que nos dicen, a pensar, luego responder con base bíblica. Esa es la idea, ¿ya? Entonces lo que dice María José es correcto. Uno podría decir, oye, en base a ese texto, no tengo cómo. Puede que esté aquí, puede que esté ahí, o puede que esté allá. O sea, no es claro. Ahora, ¿por qué algunos decimos, ya estamos en el venidero con otros textos? Porque inferimos algunas cosas, suponemos algunas otras cosas, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos viendo que con los comentarios que hacemos nos vamos verificando todos. Ahora, vimos también acá que el fin de este siglo es el fin del reinado de Satanás. Eso es lo que nosotros suponemos. Hay una suposición ahí, ¿ya? Porque si existe un reino, ¿ya? No tener esto aquí, ¿ya? Porque si dice que el fin de este siglo es el fin del reinado de Satanás, recordemos que lo que ya estudiamos es que el reino
de los cielos se ha acercado. Y está en el texto, están viviendo en este siglo donde hay pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, y dice no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, se supone, está explícito, por decirlo de alguna manera, que hay un siglo venidero. Y si hay un siglo venidero, entonces uno supone ya que este siglo tiene que terminar, tiene que haber un fin, es una suposición. No está tan claro, pero si habla de este siglo del venidero, uno dice sí, lo más probable que porque lo otro sería que existan siempre los dos, ¿ya? Entonces, se supone que este siglo tiene que llegar al fin. Y como la mayoría de los creyentes entiende que en la segunda venida se acaba este siglo, entonces, ¿ya? Lo vamos a ir viendo con la misma Biblia, así, de todas maneras. Elías. Y quería comentar de que por lo menos me quedó muy grabado que cuando estábamos hablando del texto de cuando el Señor estaba sobre los demonios y le decía que Dios estaba para volver a vivir. Y él le habla retóricamente y le dice, oye, si yo he hecho los demonios por el seguro, entonces hay una casa dividida, el reino no va a prosperar. Pero si es verdad lo que hago, que dice el reino, pero los cielos no va a prosperar. Sí. Entonces ahí hace claramente la división de que se acerca al reino de Dios para quitar, para atar al hombre fuerte, correcto, para quitarle el reinado a Satanás, correcto. Entonces ahí yo veo claramente la división. Quizás el texto, el último que vimos, que dice que en este signo no le será perdonado, ni en este signo, ni en el venidero. Claro, ahí ese probablemente no te dice mucho, pero el contexto te da una panorámica que está, creo yo, muy bien reflejada en la figura. Ya, ok. Uno tiene que ir viendo lo que es explícito cuando hablamos de que algo es explícito. ¿A qué se refiere? Cuando digo yo es explícito en el texto, ¿qué estoy diciendo con eso? Dice que lo puedes leer. ¿Ya? Y cuando digo uno supone, ya está implícito, significa que no está así literalmente decir ahora estamos en este siglo o ahora estamos en el siglo XX. Eso no, son suposiciones. Ya. Ahora vamos a ver, ahora comenzamos entonces, ya hicimos el resumen, un poco largo, pero vale la pena hacerlo. Vamos a estar viendo entonces la parábola del sembrador. ¿Ya? Y ahí está, para que la lean, ahí está la explicación primero, la parábola del sembrador. Ahí está. Ismael, ¿qué tal? Si me ayudas ahí, lo lees, por favor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen frustosas. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok, esta es la explicación. Vamos a ver también la parábola propiamente tal y el contexto. Ahora, ahí en Marcos capítulo 4, versículo 13, se nos dice por qué es importante conocer la parábola del sembrador. Si ustedes leen Marcos capítulo 4, versículo 13, se van a dar cuenta que el Señor dice, si uno no conoce esta parábola, ¿cómo va a interpretar las demás parábolas? Si no conoce esa. Si no entiende la parábola del sembrador, ¿cómo va a interpretar las demás? Así que es sumamente importante, ya cuando estemos analizándola, si la comprendemos, hermanos, vamos a tener la posibilidad, bien avanzados, de que vamos a poder tener más luz para entender las otras parábolas. Es muy importante entender esta parábola, ¿ya? Aquí el Señor está dando la explicación. Esta es la explicación de la parábola, ¿ya? Y parto por ahí porque si uno llega directamente a la explicación, entonces
¿Qué debemos hacer según las normas que nos propusimos llevar a cabo? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Si tengo la parábola ahí, la interpretación, en su contexto, ¿ya? ¿Cierto? Analizo el texto en su contexto y digo, ya, oí pues vosotros la parábola del sembrador, cuando el uno oye, ahí esa es la explicación, ¿ya? Entonces yo, idealmente, tendría que hacer es ver, ¿y cuál es la parábola? Debería ir a ver, ¿cuál es la parábola? Porque tengo que entender la parábola, aquí está la explicación. Ok. Otra cosa importante aquí es que ahí se menciona este siglo, ¿ya? Así, rápidamente, díganme algunas de las cosas que suceden en el tiempo donde se está dando, obviamente. Primero, la primera pregunta sería, ¿con qué o a qué tiempo referiríamos nosotros al hablar de este siglo ahí en Mateo capítulo 13? ¿A qué tiempo se refiere? ¿A un tiempo pasado para nosotros, presente o futuro? Pasado. ¿Por qué pasado? A los tiempos del Señor Jesús con sus apóstoles. Ya, Está hablando con ellos. esos detalles tenemos que ir viendo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede en este siglo? Basándonos siempre en la parábola, en la explicación acá. ¿Qué son las cosas que suceden en este siglo? Hay afán. Hay afán, hay riqueza. ¿Qué más sucede? Hay palabras. Hay palabra, Hay aflicción y persecución. hay aflicción, hay persecución. ¿Qué más? Se puede hacer infructuosa la palabra. Que no se entiende lo que Ya. Ok. No se entiende. Hay un malo, y soy yo, por si acaso. ¿Qué más? Hay uno que siempre. Hay siembra, ¿ya? Y Hay un reino. hay cosecha. Hay dos reinos. Hay dos reinos, ¿ya? Ok. Hacer algunas cosas rápidas, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el contexto en donde se dice, donde se da la explicación de la parábola. Vamos a ver el contexto. Y ahí está el contexto, ¿ya? Mateo capítulo 13, el contexto anterior sería ese, ¿ya? Ok. ¿Quién se anima a leerlo, por favor? Yo leo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Súper, gracias. Muchas gracias. Entonces acá tenemos la parábola propiamente tal. Esto fue lo que el Señor dijo. ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Junto al mar. Ahí está, ¿cierto? Salió de la casa, dice, y se sentó junto al mar. ¿Ya? Creo que ahí nos está dando contexto, algo de contexto. ¿Y a quién se lo dijo? ¿A quién le dijo la parábola? A mucha gente. Ahí está, ¿ya? ¿Dónde estaba él cuando habló la parábola? En la barca, ¿ya? En la playa. Y la gente estaba en la playa. Así que el Señor tiene que haber tenido un no, poderoso, ¿ya? Es su posición, ¿no? Se diga que esas son sus posiciones, ¿ya? Ahora, dice que les habló muchas cosas por... ¿Qué significa parábola? ¿Qué es parábola? Les habló por parábolas. ¿Qué es parábola? Uno no sabe, tiene que ir al diccionario, ¿se acuerdan? Si uno no sabe, va al diccionario. O, por lo menos le queda la idea cuando lee el texto en su contexto, algo de la idea queda.
Hay una definición que da el mismo señor de parábola, ¿Ya? cuando dice que lo habla de esa manera para que oyendo no entienda. ¿Ya? Entonces ahí viene como la idea de que es algo dicho de una manera que tiene una enseñanza escondida. ¿Ya? Ok. Referente a eso, podemos decir que no todo el que oía entendía. Y uno puede ir más allá y decir, nadie de los que estaba ahí entendía sino lo que revelaba. ¿Ya? Por más que escucharan la palabra y por más que escucharan por más que escucharan lo que decía, no sé que les fuera revelado. ¿Ya? Ok. Fíjense, entonces, tratemos de sacar alguna conclusión acá de lo que es parábola, a ver si lo entendemos. ¿Ya? Tratemos de sacar juntos una definición a la luz del texto en su contexto. ¿Ya? Porque dice, les habló muchas cosas por parábolas, o sea que ya parábolas son cosas que se dicen, se narran, se dicen, ¿ya? Estaban familiarizados tal vez los mismos oyentes con las palabras. ¿Ya? Y entonces dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Les habla muchas cosas por parábolas, dice, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. O sea, ella le va a contar una parábola, o va a decir una parábola. Y fíjense lo que dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué va a salir a ver? Sí, no sé si ahora o después es para dar el significado de parábola. Bueno, no ahorra el tiempo. Yo iba a hacerlo a ver si lo captamos, que si no tuviera uno diccionario, igual lo podría deducir de acá, pero nos ahorra tiempo. Adelante. Hoy lo podemos comparar también. Dale. Dice que parábola viene de par, un prefijo que significa al lado de o junto a, Sí. y bola, que es un verbo que significa arrojar, lanzar o poner. Entonces, la idea de parábola es lanzar o poner al lado de. Y en el sentido literario, una parábola es una historia o narración ficticia que se pone al lado de una verdad moral o espiritual para ilustrarla o compararla. Es una comparación o analogía extendida que se utiliza para enseñar una lección. Correcto. ¿Ya? Lo vamos a ver. Se captó lo que era, ¿cierto? Parábola, o sea, se pone una cosa, ahí dice ficticia, pero puede ser real también. ¿Ya? Se pone una verdad en un contexto, ¿ya? Y se compara la idea es compararla con la verdad del contexto, de otro contexto que es en el caso a que se aplica después, ¿ya? ¿A qué se refiere? Entonces, fíjense que acá el Señor dice, el sembrador salió a sembrar. Recordemos que están en el mar, ¿ya? ¿En el mar se siembra? No, ya, entonces ahí está, sale a sembrar. Y ahí va entonces el Señor a narrar la parábola. Y dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y entonces ahí empieza a ver las distintas lugares de siembra, ¿ya? Entonces, el sembrador sale a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Y dice que vinieron las aves y la comieron. ¿Se fijan que hay un hecho ahí? ¿Qué sucede con la semilla cuando el sembrador siembra? Un hecho junto al camino, cuando la semilla cae junto al camino, entonces, ¿qué peligro corre? Es que, ya, ahí tenemos algo. ¿Se fijan? Esa es una de las verdades que suceden mientras se siembra. Después dice, parte cayó en pedregales, parte cayó. ¿Qué es lo que cae? La semilla. La semilla es la que cae. ¿Dónde cae? En pedregales. ¿Ya? Dice, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Es una realidad que le sucede a la semilla que cae ¿dónde? En pedregales. No tiene profundidad de tierra, entonces queda encimita, el sol la quema. ¿Ya? Se fijan que está hablando de una realidad en la siembra, algo que sucede. Después dice, y parte cayó entre espinos.
y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Cómo es eso de que los espinos crecieron y la ahogaron? ¿Qué significa eso? Claro, claro. Pues eso también sucede en la siembra, ¿o no? Es una verdad. ¿Ya? Después, parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. También es lo que sucede en la siembra. ¿Ya? Hay terrenos que no hay problema. Aquí, tres terrenos, o sea, tres porcentajes de fruto de la buena tierra. Ahora, el 9, que dice 9 en Camil, léelo fuerte, por favor. Pregunta, ¿significa que había algunos que estaban escuchando al Señor Jesucristo que no tenían oído? No, todos tenían oído. ¿Ya? ¿Lo que el Señor dice eso? El que tiene oído para oír, oye. ¿Sí? Todos deberían oír, pero él dice, el que tiene, el que tenga oído. ¿Ya? Ahí nosotros estamos haciendo, estamos interpretando, estamos entendiendo, estamos suponiendo. Bien. Bien, ¿no? Tenía que decir, y ahí se van a el que tiene amigos se va a una condición que es para oír. La que pueden dar que tengo oído, está preparando para está preparando para oír. Ya. Entonces, si es así, ese oído para oír está implicando qué cosa. Algo no físico, ya. No físico, ya. Tenían entonces, ¿qué podríamos inferir de ahí también? Que la gente que está escuchando al Señor, ¿ya? Puede ser, vamos a inferir, puede ser que no está poniendo atención, no le interesa, puede ser eso, puede ser, ¿ya? No está ni ahí, decimos nosotros, no está ni ahí, por lo que el Señor dice, o, ¿o qué? ¿Cuál sería la otra opción? ¿Mm? Escuchan, pero no entienden, no captan. Significaría entonces que no tienen oído, decimos nosotros, espiritual. No tiene oído espiritual, para entender. Apalero si quiere. Pégale hasta con, si creyera que son locos y están duros y hay que darle duro para después. Te voy a entregar, no va a entender. No va a entender, porque no tiene oídos para oír. ¿Ya? Y ahí vemos de nuevo la realidad de lo que acontece en las personas. Sabemos algunos que tenemos oídos para oír. Y hay otros que lamentablemente no tienen oídos para oír. Respecto a las palabras, uno se podría preguntar, ¿es primera vez que se utiliza el recurso de parábolas en la escritura? Uno ve que no, la primera vez que las parábolas son utilizadas para abordar verdades. Y, por ejemplo, en David Natán le dice, había una vez un hombre que era rico, de una ciudad, y tenía ovejas, y le cuenta el pecado sobre Israel. Y David lo entiende, dice, voy a morir. Dice ese hombre, eres tú. Ahí dice, claro. También podemos ver con Oseas, que Oseas, eso fue lo que usted dice, Oseas 12:10, y ha hablado a los profetas, como en la profecía y por medio de los parábolas. Entonces, el hecho de que él ocupe parábolas, pensaba, estaba diciendo, oye, si Dios antes usó parábolas en los profetas, Jesús también está utilizando un recurso profético en este caso para hablarle al pueblo. Entonces ahí también uno puede decir, el que tiene oídos para oír, oiga, hay cosas explícitas dentro de la narrativa del Señor
Y él está diciendo, oye, yo también tengo profecía de parte del Señor, o sea, puedo decir verdades de parte del Señor, porque también buscando en otros lados, los rabís de esa época también usaban profetas, o sea, perdón, parábolas. Entonces, claro, esta distinción que él diga el del reino y que empieza a hablar acerca del reino, claro, ahí también le da una connotación distinta, apuntando también a los profetas del Antiguo Testamento, esto de usar parábolas. Correcto. Gracias. Es característico también del Mesías que él iba a hablar de parábolas. ¿Bien? Ok. Ahí uno podría haber profundizado mucho más, pero nosotros, como nos interesa mayormente este ciclo y el venidero, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces, vemos el contexto también anterior. Recordemos que la interpretación viene del 19 en adelante, ¿ya? Dice el versículo del 10 al 17, ¿qué lo lee? Ya, porfa. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, a mucho que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados los ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ok, ahí está el contexto entonces, ¿ya? Aquí empieza todavía a aclarar un poquito más, porque le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Ya sabemos que, como nos contaba Andrés, en el Antiguo Testamento, entre los judíos, entre los hebreos, se hablaba así, acostumbraban a hablar ellos así, los rabinos, las enseñanzas, muchas eran por parábolas, ¿ya? Y entonces le pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué le podrían haber hecho esa pregunta? Porque ellos entendían lo que él decía, Lo- pero no entendían por qué les hablaba a las personas de esa manera que no lo iban a entender. los discípulos lo entendían, ¿ya? ¿Segura? Lo vamos a ver aquí después si entendían o no, ¿ya? Es que ¿por qué ellos sabían la diferencia? Ya, sí, puede ser. Yo creo que, bueno, en el 16 se ve que sí oyen y entienden cuando el Señor les descubre, pero también yo creo que puede ser que les pregunte porque como para ellos en un principio puede haber sido complejo de entenderlo, ¿Ya? cuanto más para las personas que que eran discípulos casuales, por decirlo de alguna manera, del Señor, esas personas que estaban ahí escuchando. ¿Por qué no les habla claramente? Eso es lo que les llama la atención ahí. Ya. Ok. Entonces vemos acá que a raíz de la pregunta que le hacen los discípulos, se ve que la respuesta del Señor apunta, perdón, a una profecía que se está cumpliendo en ese tiempo. ¿Ya? La respuesta es a una profecía. Uno va a Isaías 6 y se da cuenta que, claro, se refiere a eso, la profecía de Isaías. Entonces uno se da cuenta acá que a la luz de la pregunta de los discípulos, que seguramente espera que si le va a hablar, si él es el Mesías y le va a hablar a mucha gente, debería ser más claro, a lo mejor piensan los discípulos, cosa que sea lo más claro posible, que no tenga ningún problema. Y podría ser eso, pero a la luz del Nuevo Testamento nos enseña es que se está recibiendo esa profecía, Isaías capítulo 6, y el Señor da la razón y dice, el corazón de este pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Para él. ¿Cuál es este pueblo? ¿Cuál es ese pueblo? Israel, ¿ya? Se fijan ahí, este pueblo
¿Qué pasa con el corazón de ese pueblo? Está Se ha engrosado. ¿Y qué pasa cuando se engrosa el corazón? No pueden oír. ¿Mm? Ahí está, ¿cierto? El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Fíjese toda la cosa que pasa. ¿Ya? Entonces acá se está mostrando por qué, cuando un poco se está explicando aquello que dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y aquí se está dando una de las razones. ¿Ya? El Señor está diciendo que el corazón de este pueblo se ha engrosado. Este pueblo, ese pueblo, ¿entiende la parábola? No, no. Y ahí, Si no entiende la parábola, ¿por qué hablan parábola? Por lo que hizo, que ¿Ya? no les he dado. Ahí está, fíjense. Se fijan, Elías, adelante. sí que hay algo más que no es tan solo que no entiendan la parábola, sino que no les interesa entender. Porque Ya. tampoco es que ellos después, alguien, como en otra oportunidad se narra de, no sé, de los que se devuelven y agradecen, se preguntan, que alguien venga y le diga, oye, ¿pero qué significa esto? Explica, claro. Explícanos a qué va dirigido. Correcto. Ojo, fíjense lo que el Señor dice acá. Dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, yo lo sano. Entonces, la parábola para este pueblo, ¿cómo lo podríamos interpretar de nosotros? ¿Cómo lo podríamos interpretar ahora? ¿Es para bendición o es para condenación, para juicio, para... ¿Cómo lo verían ustedes? Porque tuvieron ahí al Mesías, no creyeron en él. Al final es excluyente la parábola, porque el que no oye, el que no entiende, no es sanado. ¿Ya? Entonces, el entender o no esa parábola determina si son sanados o no. Determina si tienen los ojos abiertos, los oídos abiertos o no. Ya. ¿Qué más quería decir algo? ¿Te voy a decir algo? Karina, primero. Adelante, Karina. Yo entiendo que es para bendición porque se la indica la parábola, pero finalmente él quiere que entiendan con el corazón y se conviertan en los salvos. Porque finalmente nos va a los oídos, porque estaban oyendo pesadamente y estaban cerrando sus ojos. Pero a la vez él quiere que escuchen, o sea, que entiendan con el corazón y se conviertan en los salvos. Ya tú dices entonces que la parábola que el Señor dice a este pueblo, ¿ya? Era para bendición. Sí. Ya. ¿Qué vas a decir tú, Bruno? Sí, yo creo que es para ambas, pero Para ambas. sí, para ambas, para bendición y para maldición. Para el juicio, ¿ya? Claro, juicio los que no oyen y bendición para los que se convierten y son sanados. ¿Ya? Pero Tienes que poner atención a los demás, disculpa que te interrumpa. Pongan atención a los demás porque hay que ir analizando lo que dice cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, ¿ya? Analizámoslo. sí, porque como dice, de manera que se cumplen ellos. ¿Ya? Dice, en ellos se cumple. Entonces, claro, Ellos, disculpa, ¿quién serían ellos? los que le está diciendo por qué les hablas por parábolas, o sea, el otro, el pueblo. Ellos están, Ellos serían el pueblo, entonces, ¿ya? ellos no se ponen con el pueblo, sino que se ponen, digamos, de otro lado. Entonces le pregunta por qué les hablas a ellos, a los que les dijiste la parábola. Y uno podría decir, pero los discípulos estaban escuchando, pero antes nos dijo el Señor que le habló a mucha gente. Entonces ellos dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Y en el 3 él dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Ya? Y ahí dice de manera que se cumplen ellos. No dice de manera que se cumplen ustedes. Dice de manera que se cumple. La pregunta era para este pueblo. Por eso, El juicio, por eso. Porque en el contexto entiendo yo que, como dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, uno puede decir, oye, pero también ellos, los discípulos, eran parte de este pueblo, o no son parte de este pueblo. Entonces, ahí es donde la pregunta que usted hace cambiaría, bajo mi punto de vista, porque ¿incluye a los discípulos o no los incluye? Si incluye a los discípulos, entonces yo entiendo que es para ambos. Hay juicio y hay bendición.
Pero si no incluye a los discípulos, entonces yo digo, es maldición, porque le está diciendo, bienaventurados ustedes. No sé si me explico. ¿Cómo solucionamos eso? El contexto. Texto en su contexto. Por eso, Texto en entonces, su contexto. No puede ser entonces, o puede ser que este pueblo incluya a los discípulos, los incluyen, no los incluye o sí los incluye. Digamos, a ver, ¿quién dice? Ya, no los incluye. ¿Se fija? Eso es súper importante que nosotros nos demos cuenta que el texto y su contexto manda ahí, ¿ya? Ok, disculpe. Y lo vemos en el 16 y el 17 da la respuesta. Ya, ok, adelante. sí, quería terminar, por eso yo partía preguntando cómo lo vamos a entender. Entonces, como él narra perdón, habla acerca de Isaías, si uno ve el contexto de Isaías, en Isaías también después dice, pero así será la simiente santa. Hay una diferencia, incluso en lo que se cita en Isaías, que ya se había hecho en el Antiguo Testamento. Hay una diferencia entre el pueblo y la simiente santa. Entonces, por eso a mí me parecía interesante que dijera, se cumplen ellos, porque está sacando de la ecuación a los discípulos. Correcto, totalmente. Eso. ¿Se fija lo importante que es el texto en su contexto? Súper importante. Le aclara cualquier duda a uno. Por eso es que cuando nos escuchamos y vemos la interpretación, uno tiene que ir, ¿y qué dice la Biblia? Y cuando uno ve que, no, no estoy de acuerdo con el hermano, o estoy de acuerdo con el hermano, ¿se fijan? Porque el texto en su contexto son normas básicas para cualquier texto. Cualquier libro que uno lea, esto nos ayuda muchísimo. ¿Ya? Entonces, Karina, ¿te queda todavía duda? ¿Estás ahí diciendo que es para juicio y también para bendición? Si tienes duda, viértela nomás, hermana mía. Es que no entiendo que era como para Ya, a ver, sigamos. Vamos a seguir, fíjense, ¿ya? Porque eso pasa si a veces uno tiene que darle vuelta y vuelta hasta que, gracias al Señor, uno le aclara el texto. Cuando uno llega primera vez a la Biblia y se pone a ver, de repente uno tiene que vencer cierta resistencia interna que hay a ir a la Biblia. Porque hay una resistencia a veces muy grande. Uno no quiere, no quiere, no quiere. Lo mismo que escuchar una predicación, no, mejor ver una película. Pero hay una resistencia grande en uno, ¿ya? Uno tiene que vencer esa resistencia. Yo creo que lo mismo cuando, a lo mejor Ismael nos podría decir, cuando la persona está recién comenzando a hacer los ejercicios. ¿Hay una resistencia o no hay una resistencia? Cuando uno recién empieza a hacer los ejercicios. ¿Sí? pero consulta, pero ¿Ya? se entiende entonces que para maldición para él. Eso tú también tendrías que verlo, sí o no. Por eso Sí, tú. me queda claro porque si dice y se conviertan y yo lo salvo, Claro, fíjate lo que dice. Mira. La pregunta cuál es, ¿por qué les habla por parábola? ¿Ya? Entonces el Señor le dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. ¿Quiénes son los que viendo no ven? Este pueblo, ¿ya? Y oyendo no oyen, el pueblo. Ni entienden, el pueblo. De manera que se cumplen ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo, ¿ya? La profecía de Isaías 6, si alguno lo quiere ver, que dijo, de oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea que en ese momento se está cumpliendo esa profecía. ¿Ya? Ahora, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Este pueblo es distinto a los discípulos en el contexto. Es verdad que los discípulos pertenecen a este pueblo, pero en el contexto el Señor lo pone aparte. ¿Ya? Este pueblo, y aquí, ojo también aquí cuando dice este pueblo, el Señor no está, uno lo podría suponer, ¿ya? Pero está implícito y uno por otro versículo lo diría, es verdad, cuando dice el Señor este pueblo, significa que no es el pueblo de Él. ¿Sí? Dicen de pueblo de la... Claro, este pueblo. Pero mi pueblo, uno dice, los discípulos, esos son el pueblo del Señor. ¿Ya? Ya.
Porque, o sea, en este caso, si incluye a los discípulos, la pregunta sería, ¿por qué nos hablas en parábolas? Correcto. Y dice, ¿por qué les Correcto. hablas? Sí. Detalles, súper bueno. Te fijas, esos detalles también, la gramática, les, ¿ya? No, nos. Sí, yo tengo una pregunta. También pareciera ser que lo que está citando el Señor no es exactamente igual a lo que dice Isaías. Porque acá da a entender y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero en Isaías dice, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Correcto. Entonces, Dice que no es lo mismo. lo que se está a entender acá, al menos para mí, pareciera ser que no es lo mismo. Porque dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón, dice, entiendan y se conviertan y yo los sane. Claro, fíjate. Ahora, cuando dice, para que no vean con los ojos, ahí empieza... Pero fíjate que ahí dice, de manera que ¿Mm? Se cumplen ellos. se cumple. Si no es lo mismo, ¿se cumpliría? No. ¿Te fijas? ¿Cómo? Si no es lo mismo. Si es que no es lo mismo de Isaías, ¿se cumple o no se cumple? No, porque no es lo mismo. ¿Te fijas? No citaría eso. Correcto. Pero ¿qué es lo que no se cumple en ellos? De oído y diréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis. ¿O en quién se también? Lo que está pasando allí es lo que se está cumpliendo en Isaías. Por eso, pero el de oídos oiréis y no entenderéis, Todo. o todo lo que se dice, ¿ya? Todo lo que el Señor le está diciendo ahí. ¿Ya? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído diréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Mm? Porque, y esa es la razón, el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Claro, y después dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Exactamente lo mismo que dice Isaías. Exactamente lo mismo. ¿Pero qué quiere Dicho con decir otras eso? palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que producto de que el corazón de ellos se ha engrosado, ya no se van a convertir. Y si se convirtieran, ya se daría que el Señor los sanaría, pero no se van a convertir. Dice, no se van a convertir. Y como no se convierte, no va a haber para ellos sanidad. Eso es lo que dice Isaías. Y aquí dice, y yo los sane, que prácticamente vendría a ser lo mismo. Elías y después ya, mira, adelante. Sí, yo lo resumiría en la pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? Perfectamente, solo el 15 podría ser la respuesta. ¿Sí? Dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que no vean y oigan con los oídos y sean sanados. Entonces lo que está diciendo es que les habla por parábola porque no quiere que este pueblo entienda el mensaje. Sí, correcto. Totalmente, mire, para que lo entienda la cabeza. Sí. Sí, totalmente. Bien, súper, súper. ¿Se fija? Nina, ya, a ver. ¿Qué significa en la parte espiritual que el corazón se haya engrosado? Esa es una. Y uno podría también decir, oye, qué malo el Señor, ¿por qué no quiere que ellos conozcan Ya. a Dios? Súper. Si conoce los corazones, se sabe que ellos no querían convertirse ni le iban a creer. Yo lo veo así. Ya. Porque una persona que, por ejemplo, está recién conociendo esa palabra, podría decir, ¿por qué él no quiere que conozcan su palabra? ¿Para qué se las dice? En Ya. el fondo no quiere que la entiendan. Sí, sí, te entiendo. Ahora, ¿iba a decir algo tú antes? Ya. La idea entonces ahí es que cuando el Señor no quiere que se conviertan, Él dice aquí, el corazón de este pueblo se ha engrosado y da la razón apuntando al pueblo. ¿Qué es lo que engrosa el corazón del ser humano? El orgullo, el pecado, la soberbia, el pecado, o sea, uno podría decir pecado. Lo que hace separación entre Dios y nosotros es el pecado. Entonces el problema está en el hombre. El corazón se engrosa, ¿ya? Se pone duro como piedra, ¿ya? Y no es corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Entonces se engrosa, se separa de Dios
aparta su corazón de Dios, esa es la idea allí. Y es la realidad del pueblo de ese entonces que dio la espalda a Dios y caminó buscando fuentes que no tienen agua. Se apartaron de la bendición, ellos se apartaron. Entonces se engrosa el corazón, apunta a eso. El pecado hizo la tremenda separación entre ellos y Dios. Y es lo que nos acontece también a cualquier ser humano producto del pecado. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Lo único. No hay nada más. ¿Ya? Entonces el corazón de ellos se ha engrosado, pecado. Es por causa del pecado que el pueblo se aleja de Dios. Y entonces, en vista de que ahora, que era la pregunta que hacía yo, entonces ahora viene el Mesías y habla por parábolas, y uno perfectamente podría decir, al hablar por parábolas, está haciendo juicio contra aquellos que se han apartado de Dios. Elías. Así que, claro, si uno toma solo este contexto, uno podría decir, oye, pero nunca recibieron la palabra. Y eso es una falsedad, porque te deja muy en claro, cuando tú en Mateo, cuando viene el Mesías, el solo hecho de la descripción de cómo viene, si ellos estuviesen interesados en Dios y su palabra, hubieran entendido que Jesús era el Mesías. Pero no lo reconocieron. Entonces también aquí, netamente en juicio, porque, oye, te di toda la revelación, todas las herramientas, y eres tú el que está rechazando, resistiendo. Sí. Entonces no podríamos tomar solo como que esta es la única forma cuando se le habló al pueblo. Ok. Se ve que interesantes detalles que uno va aprendiendo acá, ¿ya? Y cuando estudiamos juntos se hace realmente muy interesante. Para los que tienen o no tienen oído, el que no tiene oído, ¿qué pasa? No va a poner atención. No le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque el corazón está engrosado, apartado de Dios, no quiere con Dios. Denme cualquier otra cosa, pero no me den Dios, no me den palabra de Dios. Esta es la realidad del ser humano, ¿ya? Pero los que teníamos oído nos gozamos estudiando esto, nos alegramos. ¿Se fijan? Por eso que decía, pero bienaventurados vosotros. O sea, cuando dice bienaventurados vosotros, es sumamente dichosos. Aparte que eso implica el que entiendan o no entiendan, implica a qué reino pertenecen. Porque al principio les dice que los misterios del reino de los cielos, para ellos, Sí. más a ellos, al pueblo que no es ese reino, que no es su pueblo, a ellos no les es dado. Claro, correcto. Ok, entonces, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que oís y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Mm? Desearon ver lo que veis y no lo vieron, Claro. y oír lo que oís y no lo oís. ¿Qué dije yo? Dijiste, oír. O sea, entonces dice, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí está. Perdónenme. Ok. ¿Se fijan entonces en la diferencia? Este pueblo y los discípulos. Los discípulos son bienaventurados, sumamente dichosos. Esa es la idea de bienaventurado, es sumamente dichoso. O sea, el que tiene oídos para oír en su corazón, dichoso, sumamente dichoso. Ok, sigamos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y ahí viene ahora la parábola, ¿ya? Ahí viene la parábola. La explicación, ahí está. ¿Ya? Ahí estamos entonces con la explicación de la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Qué reino? ¿Dice que es el reino de Dios? ¿Por qué entonces asumimos que es la palabra del reino de Dios? ¿Por qué asumimos que es la palabra del reino? Porque él está hablando como el representante del reino que se hace en el curso. Ya. Y como nosotros también ya vimos en el capítulo 12, porque recuerden que uno tiene que ir trayendo las verdades que va aprendiendo. Si en el capítulo 12
que está antes del 13, me parece, ¿cierto? Ya se estableció que hay dos Me parece que estamos bien ahí, ¿ya? Entonces significa que esas verdades ya las traen. Y ahí ya se hablaba de un reino y de otro reino. ¿Ya? Entonces, claro, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Se fijan? Y aquí uno podría decir, ¿dónde, en el esquema de las flechitas, este siglo y el venidero, dónde se está dando eso? ¿En qué punto se estaría dando? en este siglo. Se estaría dando en este siglo, ¿ya? ¿Solamente en este siglo o cuando se superponen o se traslapan o el periodo de transición? También puede ser que tome ¿Dónde sería entonces? ¿Sería en este siglo o en el periodo de transición o en el siglo venidero? Ahí lo pongo más, lo en el complico un periodo de poco más. transición. En los dos, dices tú. En el periodo de transición. A ver, Que es más cercano a la segunda venida, así que lo vemos. ya, ahí. ¿Se fijan? Ahí estaríamos nosotros después con las conclusiones. La pregunta mía era, ¿dónde estaría pasando eso? ¿Aquí o estaría pasando ahí o acá? ¿Se fijan? Tiene que ser en el periodo de transición porque es el único periodo donde está el reino y el malo juntos. Ya, ¿se fijan? ¿Se fijan? Súper bueno ir entendiendo esas cosas. Ya, súper bueno que lo vayamos entendiendo. No puede haber sido solamente en este siglo antes de que llegue el reino, porque dice, oye la palabra del reino, dice, y no la entiende, no la entiende, y es la palabra del reino de Dios, significa que el reino llegó, ya llegó el reino, y como llegó el reino, también dice, viene el malo, y arrebata, o sea, ¿por qué arrebata lo que fue sembrado? Porque no es de su reino. Entonces, el malo entonces está contendiendo contra el reino que viene. ¿Se capta, no? ¿Sí? Adelante, amor. Esto entonces está ligado con la que vimos la semana pasada, porque él cuando entra en la casa dice que saquea los bienes del hombre fuerte, pero ahora, ¿cómo el hombre fuerte puede arrebatar lo que siembra el otro, que es más fuerte que él, en el corazón de otro? Ahí está la Entonces, clave. no, claro, pero entonces, en este sentido, acá también se da a entender implícitamente, entiendo que el corazón, si puede arrebatarlo el malo, es porque no pertenece al del sembrador, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, tiene que ver con lo que el Señor dice, que saquea al hombre fuerte y por eso él puede echar fuera demonios y otorgar salvación, o perdonar pecados, como le dice. Sí. Todos esos detalles uno los va viendo acá, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, la palabra del reino significa que el reino ha llegado y entendemos, suponemos, ¿ya? Que es el reino de Dios. Y de nuevo vemos el malo allí y vemos que hay personas que no la entienden. Y dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vean algunas de las diferencias que hay ahí. Dice, cuando alguno oye, ¿qué oye? La palabra del reino de Dios. ¿Ya? Dice, no la entiende. No entiende la palabra del reino. ¿Qué es lo que sucede entonces, producto de que él no la entiende? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Dónde fue sembrado? En su corazón. Y fíjese lo que dice después. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué dice este es el que fue sembrado junto al camino? Porque está interpretando la parábola. ¿Qué decía la parábola? El sembrador sale a sembrar y parte cada dónde? Junto al camino. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Está interpretando.
Por eso que es súper importante entender la parábola del sembrador, nos va a ayudar para interpretar todas las demás parábolas. Eso fue lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Así es que ahí ya tenemos ya el que fue sembrado junto al camino. No entiende, viene el malo y arrebata la semilla. Adelante, Carlos. No me queda claro qué es lo que es este. Ya. ¿Quién es este? Pregunta nuestra hermana Karina. La persona. Cualquier persona. ¿La persona qué? ¿La persona qué? ¿Entiendo o no entiendo? No la No lo entiende. entiendo. La persona que no la entiende es la que fue sembrada junto al camino. Este fue el que fue sembrado junto al camino. No entiende las cosas de Dios. Después nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento que se nos dice que el que no es espiritual, entonces es un hombre natural, y el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. La enseñanza la va sacando de acá, de todo lo que el Señor Jesucristo enseñó, y está basado siempre, todo lo que el Señor Jesucristo enseña y los apóstoles está basado en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, por eso que hacía la pregunta, este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ya? Pero fíjese, dice, cuando alguno oye, ese alguno oye, y como no entiende, este es el que fue sembrado. Después vemos, el Señor explica el que fue sembrado en pedregales. ¿Y qué era el ser sembrado en pedregales? Según la parábola. Que no tenía mucha tierra. Ya, correcto. ¿Ya? Entonces, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que pasa, se alegra muchísimo. ¿Ya? Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, dura poquito. ¿Han conocido creyentes que están un tiempito, normal con menos, pero después viene la aflicción? Entonces dice, Pero ahí serían creyentes. por el momento, claro, uno dice creyentes, Ah. pero realmente aquí vamos a ver que no son. Claro, claro. Creen por un momentito, creen, ¿sí? ¿Ya? Bueno eso. De repente uno, claro, nosotros no estamos llamados a saber quiénes son y quiénes no son, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿ya? Pero ya sabemos que el que los conoce es el Señor. Uno se puede equivocar, y de hecho se ha equivocado. Nina, adelante. Yo no sabía y lo busqué y dice que un sitio o terreno cubierto casi todo el de piedras sueltas. Sí, sí, Y exacto. ahí puedo entender que por qué no tenía como que Claro. Claro. No tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, aquí nos da otro detalle, ¿eh? ¿Se fijan? Aflicción o la persecución. Aquí nos da un detalle del tiempo donde el sembrador está sembrando, o más bien a la audiencia que le está hablando, muchos de ellos van a estar en aflicción o en persecución. Se está dando detalles de la vivencia de ellos. Pero, Bueno ver que la palabra del reino tiene vida en sí misma, intrínseca, o sea, donde cae, germina. O sea, donde cae hay algo, pero es el terreno el que hace la diferencia. Y pareciera ser que, no recuerdo el pasaje exacto, pero dice que la palabra de él no vuelve así es. claro. Entonces, claro, dando a entender que intrínsecamente la palabra del reino es vida. La palabra que él da es vida y crece hasta en pedregales, porque uno ahora tiene que examinar la semilla, ver que venga buena. Claro. Pero ahí es intrínsecamente con vida la palabra. Ok, gracias. Se fijan, entonces acá estamos viendo la explicación de la parábola. Y entonces después el que fue sembrado entre espinos. Y aquí está la explicación. Es el que oye la palabra, o sea, es la persona que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y ahí tenemos la palabra de esta época, ¿ya? En la que el Señor está dirigiéndose a la audiencia. De este siglo, y el engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuosa.
¿Qué significa infructuosa? Es que no da fruto. No da fruto, claro. No da fruto. Y el 23, entonces, versículo 23, el que fue sembrado en buena tierra. El que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, hay distintos porcentajes de fruto de los que oyen y entienden. Esos dan fruto. ¿Por qué es bueno saber esta parábola y llevarla también cuando uno pueda aplicarla a la vida actual? ¿De qué modo podríamos nosotros aplicarla a nuestra vivencia? Entre la hermandad o entre otras personas, no sé, ¿cómo la podemos aplicar? Adelante, niña. No sé si se podría aplicar el ser autocrítico. ¿Qué tipo de tierra está usando? Ya. ¿Qué tipo de semilla? Tierra, en este caso. Fruto, Terreno, claro. no fruto. Ya. Y ahí nomás está legal así, o sea, no produce. Súper bueno, y me alegra que lo haya dicho así porque de repente uno tiende a aplicarla a otro nivel. ¿Se dan cuenta? Para ser humano, porque yo veo que así, así, así. No, pero lo que tú dices es correcto. Siempre lo primero es para mí, ¿ya? Para mí. Ahí, en este caso, tendría que ser egoísta 100%. Primero es para mí, ¿ya? Que la palabra impacte mi vida. Eso es lo primero. Siempre. ¿Ya? Y también el conocer esto nos ayuda, que algunos dan a 30, 60 y a 100, nos ayuda también a entender que no todos van a estar rindiendo parejito como uno quisiera. Hay algunos que van a rendir menos, otros van a rendir un poco más, otros un poco. Y van a haber algunos, cuando uno no los conoce, ellos dicen que son, pero no son. Entonces nunca van a dar fruto. Entonces, por más que los apaleamos, como decíamos hace poco, no van a dar fruto porque no son. Porque el corazón, ¿cómo está? Engrosado, no quiere de Dios. No quiere de Dios, es terrenal, está aquí, ¿ya? Esa es la idea. Pero, disculpa, ahí creo yo que la aplicación debe ser netamente en aquel que creció en buena tierra, así lo queremos aplicar a nosotros. Ah, sí, sí, eso sí, eso sí. Nosotros no podríamos decir que hoy estoy en Pedregal, es que soy de otro tipo de tierra. Entendemos que los que somos de Cristo, A no ser que, claro, a no ser que que no, claro, aún no como dice. claro, por eso que decía, dice ser, pero no se ve que ni a 30, ni a 60, ni a 100%. ¿Ya? Porque entre los creyentes, ¿ya? En la iglesia local hay creyentes e incrédulos, pero uno no sabe, uno no lo sabe. Dios los conoce bien, perfectamente. Uno tiene esto para discernir, ¿ya? Ok, y para ir concluyendo ya poquito, lo que hemos hecho nosotros es superficial, ¿ya? No piensen que hemos acabado con la parábola, no. Es muy superficial porque mayormente lo que nos interesa es ver este siglo y el venidero e ir viendo eso, ¿ya? Uno podría ahondar mucho más en interpretar mucho más a fondo la parábola, las parábolas. Entonces, aquí, en este siglo, ¿ya? Ahí tenemos el esquema completo. Ya sabemos entonces que la parábola se estaría dando aquí. Lo que nosotros estamos viendo, tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 13, nosotros estaríamos aquí, en el periodo de transición. ¿Por qué estamos aquí en el periodo de transición, Benjamín? Que también habíamos visto que si hay un reino que que está sembrando, debe haber también el otro reino que está arrebatando. Súper bien. ¿Se fija? Eso hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Esto se está dando en el contexto de que el reino de los cielos ya ha llegado. Entonces, no se está dando aquí, se está dando ahí. Ahí. Las parábolas que nosotros estamos viendo, y cuando se habla de este siglo, el venidero, se está dando aquí, en el periodo de transición, cuando se superponen, ¿ya?
Entonces, en ese periodo, el Hijo del Hombre siembra la palabra del reino en Israel, ya antes de ir a la cruz. ¿Y por qué puse eso? Porque él no ha ido a la cruz todavía, ¿ya? Vemos que el malo arrebata la semilla del reino, ¿ya? ¿Y dónde la arrebata? La arrebata, ¿a quiénes se la arrebata? Buscar en más suelo. A los que no dan fruto, a los que no son buena tierra, ¿ya? También vemos que en ese periodo hay aflicción y persecución, por lo que pudimos ver. El afán y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. El que oye y entiende da fruto abundante, puede ser 100, 60 y 30%. Adelante, No, 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 es que no sé si después la va a decir. ¿Ya? ¿Vale? Pero entonces solo en este siglo pasa eso. En el siglo venidero, entonces no hay afán, no hay engaño de riquezas. El que oye y entiende va fruto distinto. No hay aflicción, no hay persecución. Si es solo en ese siglo. No, lo que digo yo es que la parábola se dio en el contexto aquí. Las ¿Ya? parábolas, tanto Mateo 12 como Mateo 13 se dio en ese contexto aquí. Por eso no hay que concluir que porque dice en este siglo. Claro, no, Ya. no. La parábola Mateo 13, como lo que vimos en Mateo capítulo 12, se dio en ese tiempo, cuando los siglos se superponen, cuando llega el reino y se superpone al otro, ¿ya? A este siglo en este caso, ¿ya? Se capta lo que dijo Andrés, ¿cierto? Sí. Lo captaron todos, ¿ya? Porque también es bueno entender que, por lo que, si me interpreta mal, o si yo no me di a entender bien, entonces uno podría decir, o sea que aquí ya no hay nada de lo que acá, no pasa nada. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la parábola fue dada en el contexto donde el reino ya había llegado aquí. Mientras estaba este siglo, el reino llegó, ¿ya? Por eso que hablamos del traslado, de la superposición o de la transición de los dos siglos. Ya, pero por eso mismo, porque como lo hemos visto en la semana, es bueno entender, al menos para mí, cuando dice el malo arrebata la semilla y como pasa en esa superposición de temporalidad, ¿Mm? entonces después va a haber un factor que está aquí en este siglo que no va a estar en el siglo venidero. Claro, eso lo vamos viendo. Por eso, pero por eso digo lo que ya hemos visto en el... Pero es bueno porque hay cosas que se mantienen, que son como planas, por decirlo de alguna manera, que traspasan siglos, por decirlo, y otras que van quedando y que después ya no están en la ecuación de lo que viene más adelante. Ok. Entonces vemos todo lo que se da en este siglo y del siglo venidero. ¿Qué se dice? Para el esquema nuestro, para el esquema prácticamente no se menciona, no se dice del siglo venidero, no. Por lo menos explícitamente no hay nada aquí, ¿ya? No se dice del siglo venidero. Solamente se hablaba de este siglo, en la parábola, ¿ya? En la parábola, por eso es que estamos analizando la parábola del sembrador. En esa parábola no se menciona el siglo venidero. Por eso que yo lo puse tal cual aquí, ¿ya? ¿Qué más me toca? Ahí. Bueno, después nos va a tocar la cizaña del campo la próxima semana. Ahora, a ver si se va ahí. Teniendo eso en mente, preguntas. Ya sabemos entonces que este siglo, ¿quién es el que gobierna aquí? En este siglo, ya, en este siglo, ahí entonces está el reino de Satanás, ¿ya? Cuando llega el reino, entonces, cuando el Señor dice que el reino ha llegado, es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Y si dice ha llegado, cuando dice el reino de los cielos ha llegado, puede ser como de obvio, ¿ya? Pero si dice ha llegado, ¿qué significa? ¿Que uno sale hacia el reino o que el reino viene? Bien. Entonces, si el reino viene, ¿ya? Significa que viene ¿de dónde viene si es el reino de Dios? Viene de arriba, ¿ya?
Y si viene de arriba, y obvio, a la tierra, significa que los que están en la tierra, ¿dónde pueden estar viviendo? Si viene el reino de Dios, Los y- dones del cielo, ¿cómo? los dones del reino. Entonces, la voluntad de Dios es que si el reino viene a la tierra, significa que los que tienen oídos para oír, vivan ¿dónde? Como en el cielo. Vivan entonces en el reino. Como dice el Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu Exacto, cuando enseña a orar, venga a nosotros tu reino. Entonces, fíjese, si el reino viene, ¿es para qué? Para que los discípulos vivan en el reino. ¿Mm? No, hasta ahora por lo menos me parece a mí que va a ser muy difícil que encontremos el hecho de que versículo donde se diga que nosotros tenemos que salir de la tierra para experimentar el reino. El reino se vive aquí, ahora, ya. Y eso mismo dice, venga a nosotros, dice tu reino. Ese a nosotros, y cuando dice el reino dice, ha llegado a vosotros, les dice. Y en la oración es, venga a nosotros. Entonces, el reino está, por decirlo gráficamente, usted es un pedazo de reino, yo soy un pedazo de reino, Elías, Coté, cada uno de los que tiene un pedazo de reino, o el reino es donde yo estoy pisando ahora, es el reino. ¿Por qué lo pregunto? Porque dice, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa nosotros? O sea, yo ahora estoy en el reino con lo que veo, las aves, el cielo, las guerras, ¿todo eso involucra el reino? ¿O el reino es el que tenemos nosotros en la buena tierra, como dice acá, que da fruto a 100, a 30, a 60? Esas son preguntas que son súper buenas. Entonces uno entiende que si dice que el reino viene, por un lado ya nos está diciendo que el reino es físico o espiritual. Espiritual. Vendría a ser espiritual. ¿Por qué entendemos eso? Bueno, por otros pasajes que lo vamos a ir viendo más adelante, pero ya sabemos que el reino de Dios viene sin advertencia, o sea, uno no lo puede ver. Entonces el creyente, cuando nace de nuevo, nace a una esfera distinta que es conocida como el reino de Dios. ¿Ya? ¿Por qué el Señor Jesucristo estoy al tiro? Juan capítulo 3, ¿se acuerda lo que dijo el Señor? Que hay que nacer de nuevo para ver o para entrar, y para entrar hay que nacer de nuevo. Uno tiene que nacer de nuevo. Entonces, el reino, por un lado, está en mí, ¿ya? Espiritual. Por otro lado, también sabemos que Dios desde el cielo lo gobierna todo, es el reino de Dios. ¿Ya? El tema es que el reino se experimenta con los sentidos de la nueva creación, por fe. Es por fe, no es por lo que yo veo, ni por lo que yo siento, ni por lo que puedo palpar. ¿Sí? Entonces eso nos va a ayudar mucho después para cuando estemos viendo acerca de la Jerusalén que desciende. Van a haber textos donde vamos a ver que se había acercado a la Jerusalén celestial, etcétera, a la Sión, al monte Sión, etcétera. Vamos a ver muchos otros versículos donde uno va a decir, oye, ¿y qué es eso? ¿Cuándo voy a salir entonces para gustar del reino? ¿Voy a esperar a que muera para gustar del reino? Se experimenta ahora ya. ¿Mm? Esa es la idea. ¿Ya? Ok, estamos en la hora. Elías, disculpe. Quiero preguntar si el reino de Dios es solo espiritual, ¿por qué el rey vino físicamente? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué vino físicamente? Ya sabemos que hay No, pero eso, buena pregunta. fuera el hecho de que es correcto decir que el reino de Dios es solo espiritual. No, yo creo que apunta también a la vivencia de ahora. Nosotros, el tema es que cuando hablamos de espiritual no significa que uno excluya que la creación toda le pertenece a Dios y Él es el que lo gobierna todo. O sea, sigue gobernando
sobre todo los seres humanos, eso lo sabemos, ¿ya? El punto es, cuando uno dice que es espiritual, significa que las ideas que uno tiene que descender físicamente el Señor y reinar aquí, no va a encontrar, a mi modo de ver, no va a encontrar apoyo en las escrituras para eso. Entonces la pregunta es, si el Señor vino físicamente, esa fue la pregunta, ¿no? Elías, Elías, tú preguntaste si él vino físicamente, ¿ya? Entonces, ¿por qué vino físicamente el Señor? Y la respuesta sería, una de las respuestas sería que él nació bajo la ley. Y bajo la ley, él dijo que él tenía que cumplir lo que estaba escrito en la ley. Y él vino físicamente para constituirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso que la Biblia dice que nació bajo la ley, ¿ya? Para redimir a los que estaban bajo la ley y también para alcanzar a los que no estaban bajo la ley, que éramos de otro redil, ¿ya? Entonces, el punto, básicamente, físicamente él vino porque el antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Y él vivió allá, y entonces él se constituyó en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nació bajo la ley, y bajo la ley todo es sombra. Y es por eso que la Escritura también enseña que, hablándole a los hebreos, y en otro versículo del Nuevo Testamento se habla de que nosotros, bueno, se les decía a ellos, también aplica a nosotros, es que no tenemos que vivir viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. En ese contexto que se dice, los judíos vivían en torno al tabernáculo, en torno al templo, ¿ya? Eso es lo que se veía para ellos, ese era el reino, para ahí donde el Señor venía, ese era el centro para ellos, ese era su cielo. Para nosotros es el Señor Jesús, ya es espiritual, ¿no? Más o menos por ahí yo creo que podría ir la respuesta. Sí, a lo mejor me entendí mucho y lo enredé, pero me parece que va por ahí, ¿ya? ¿Algo más? sí, ya lo que- Adelante. ¿De dónde sacamos de este contexto de que es antes de ir a la cruz? ¿Mm? ¿De dónde sacamos que el Hijo del Hombre siembra la palabra del reino en Israel antes de ir a la cruz? Porque Él está sembrando, Él es el sembrador. Pero, Y todavía no, por el por eso, contrario, pero solamente en este siglo y en el venidero Él no siembra. es que no dice nada de este siglo. No, por eso, pero dice, antes de ir a la cruz, que ahora le está sembrando. Correcto. Claro, Pero en ese tiempo, como se está solapando, entonces, Claro. después de ir a la cruz, o sea, aquí cuando usted dice antes de ir a la cruz, el Hijo del Hombre siembra la palabra, es físicamente, correcto, ¿no? ya, no es espiritual. Es que estamos viendo solo el texto. Sí, solo eso, que la parábola no se da pie para pensar en otro periodo más allá. Por eso es antes de ir a la cruz. Sí, totalmente, totalmente. ¿Ya? Porque es su primera venida y Él, cuando viene, instaura su reino, porque Él es el reino, instaura el reino, y ya sabemos que no ha llegado a la cruz porque en el contexto, uno sigue leyendo Mateo, se da cuenta que ya en Mateo 26, 27, 28 se habla, se relaciona con la cruz. Ya. Entonces, claro, aquí estamos recién en Mateo 3. ¿Ya? ¿Tú ibas a decir algo, parece, Benjamín? Sí que con la pregunta de mi papá uno podría entender que el reino es espiritual y que el Señor Jesucristo vino de forma física para que nosotros como humanos pudiéramos percibirlo, porque en la Biblia, a lo largo de la Biblia se ha visto cómo Dios se manifiesta a través de sueños, como también vimos otra semana en los casos de Jacob, usted, o también por señales. Entonces, como tú mismo dijiste, los que somos del pueblo de Dios, los que ya fuimos sanados por Él, tenemos oídos para oír y ojos para ver, para poder percibir, poder vivir de forma verdadera lo que el reino de Dios. Pues. Entonces, el Señor Jesucristo vino para que podamos vivir ese reino. ¿Se puede entender así? Sí, sí, de todas maneras. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, Juan capítulo
capítulo 5 habla de que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Sabes? Entonces también es súper bueno entender eso. El antiguo pacto era sombra. El Señor nació bajo el antiguo pacto y se constituyó en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se consuma el reino, ¿ya? Cuando se consuma el reino, no hubo que todo esto se disolvió y nosotros ahora somos como incorpóreos, ¿no? Seguimos siendo así, pero disfrutamos del reino, porque somos de Cristo, disfrutamos del reino. Ok, vamos hasta aquí. La pregunta que yo te hice delante es porque se viene a la mente este texto que es como para pensarlo, que dice en Romanos 8:20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, que también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, etcétera, etcétera. Entonces me llama la atención de que si es, por eso preguntaba si debiésemos entender el reino como algo netamente espiritual, o también tiene implicancias, no sé, pues la creación, la tierra, o todavía esperamos que la tierra sea transformada, renovada. Es un texto que tenemos que ver, pero por lo menos, cuando Pablo escribe a los romanos, todavía estamos ahí. Por eso todavía estamos ahí. Y en 2 Corintios 5, versículo 17, se dice, lo sabemos de memoria, muchos de nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Ya? Ahora, la palabra creación ahí es la misma palabra de Romanos capítulo 8, ¿ya? Y esa palabra creación implica al nuevo pacto, la nueva creación. ¿Eres nueva creación tú o no? Si eres de Cristo, ¿eres nueva creación o no? Sí, nueva creación. ¿Se fija? Creación, una nueva creación. Y está en contraste con una antigua creación. ¿Cuál sería esa antigua creación? La del antiguo pacto. ¿Ya? Porque recordemos que este siglo está contrastado con el siglo venidero y este siglo, nos vamos a ir dando cuenta cada vez más que este siglo apunta al antiguo pacto, a la era adánica, a la descendencia de Adán, hasta que el pecado, la muerte es vencida y el que la vence es el Señor Jesucristo e instaura el siglo venidero. Y todos los que están en Cristo ya tienen vida eterna, son una nueva creación. Porque de aquí de Adán, en Adán todos mueren, en Cristo todos tienen vida eterna. Entonces, de aquí para adelante una nueva creación. Cuando se consuma, cuando viene el Señor en la segunda venida. Todo eso lo vamos viendo así poco a poco, pero a grandes rasgos, ¿ya? ¿Vale? Oramos, ¿ya? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos has dado ojos para ver, oídos para oír, un corazón nuevo que tú nos has dado y que podemos nosotros entender estas cosas y gozarnos en ti, Señor, sabiendo que eres tú el único digno de la adoración, del alabanza, y que podemos contemplarte a ti, Señor, en la hermosura de la santidad, en tu perfecta sabiduría, en deleitarnos también en el plan que estableciste y que llevaste a cabo en la historia de la humanidad y que nos alcanzó a nosotros. Y te damos muchas gracias, Señor, porque nos permite estudiar juntos, ser ayudados unos a otros, ayudándonos a una mayor y mejor comprensión de tu palabra. Y llévanos, Señor, a experimentar esta genuina y real comunión que tú quieres que nosotros tengamos contigo, con el Señor Jesús. Ayúdanos, nuestro Dios, en estas cosas y te damos muchas gracias por las enseñanzas que tú nos das. Aplica las enseñanzas en nuestro corazón y por favor, Padre, por favor, ayúdanos a interpretar correctamente las Escrituras. Tú sabes cuánta necesidad tenemos todos nosotros de ti y de que nos guíes en todo aspecto, Padre. Te damos muchas gracias por tu bendición para los tuyos y alabamos y bendecimos el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor.